año 1059 a.C., a la edad de 110 años, muere el profeta Samuel, cuando ya David tenía 28 años. La Biblia hace mención sobre la muerte de Samuel, luego del evento de En-Gadi. Samuel deja solamente 2 hijos, el primogénito, llamado Joel, y otro, llamado Abías, de los cuales, solo se nombra un descendiente de Joel, llamado Emán. El profeta Samuel había nacido en el año 1169 a.C. y había juzgado a Israel por 34 años, desde el año 1131 hasta el 1097 a.C., cuando Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. En la imagen se muestra la genealogía completa de Samuel, según el libro primero de Crónicas, capítulo 6, versos del 33 al 38. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Es posible que David haya asistido de manera clandestina a las exequias del profeta Samuel en Ramá, y que, luego de allí, haya decidido irse hacia el sur, al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Dice la Biblia, que estando en el desierto de Parán, se llegó nuevamente por los lados de Maón, donde ya antes había estado cuando huía de Saúl. Parán, Zif y En-Gadi pertenecían a la zona desértica de las tierras de Judá y estaban relativamente cerca. Tengamos en cuenta que cuando se habla de zonas desérticas, no quiere decir que estamos hablando solo de arena y sol. Se les denomina así solo porque eran muy pocos habitadas, y podían consistir en áreas montañosas, peñascos y también zonas arenosas. David se mantuvo por esos desiertos, e iba haciendo muchas relaciones. Se iba fortaleciendo y ganando popularidad, se comportaba como guardián y protector de pastores, y se valía de esto, para obtener ayuda, y así poder mantenerse vivos en el desierto. De los padres y hermanos de David, se desconocía su paradero. Isaí ya era demasiado anciano cuando David fue ungido, y quizás, ya por lo menos habría muerto en tierras de Moab, al igual que su madre Nitzebet bat Adael. David sabía de un hombre llamado Nabal, que tenía una hacienda en Carmel, situada a unos 13.8 kilómetros al sudeste de Hebrón. Era pudiente, y tenía muchos bienes, cabras y ovejas en grandes cantidades. David había actuado como protector de sus pastores y esquiladores, mas no conocía personalmente a Nabal. Cuenta la historia, que David necesitaba de su ayuda, necesitaba alimento, y, ¿quién mejor que este hombre rico, para que le diera un poco de comida para su gente? David envía a 10 jóvenes mensajeros para que suban hasta Carmel y le pidan de muy buenas maneras su valiosa colaboración. Era lo que pudiera y le saliera de su corazón, en el nombre de David, el ungido de Dios, el hijo de Isaí, protector y guardián de los moradores de esa zona. Para la mayor de las sorpresas, Nabal actuó de una manera déspota y egoísta, poniendo en duda de la palabra de David, tildándolo de fugitivo. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Esto fue causa de gran indignación ante los ojos de David, quien no lo pensó 2 veces en tomar venganza, ya que supuestamente, él, le había servido de ayuda. Luego David, se prepara para tomar su hacienda a la fuerza. Recordemos que David era muy astuto a la hora de merodear, y en eso era muy difícil que lo vencieran.
mientras hay revuelo entre la gente de David, en Carmel, los siervos de Nabal, con toda la pena del mundo por la actitud cruel de su jefe, le llevan la noticia a la otra cara de la moneda, la esposa de Nabal. Esta mujer era muy bella, y se llamaba Abigail. Los siervos de Nabal sabían que David no se quedaría con los brazos cruzados ante tal despotismo. Sabían muy bien lo que David hacía para sobrevivir, y la muerte no se haría esperar de su mano y su espada. Es por esta razón, y ante el temor de la muerte de todos los esquiladores de la hacienda de Nabal, que se reúnen con su ama Abigail, para que tome cartas en el asunto. Abigail, de una manera apresurada, se prepara para contrarrestar la actitud negativa de su esposo, y carga a varios asnos con suficiente comida, mucha si se podría decir. Y sale en camino, al encuentro de David, quien ya venía en arremetida hacia la hacienda. Todo esto, lo hace de manera, que su esposo no se diera cuenta. El encuentro entre David y Abigail, se lleva a cabo en un camino que iba desde Maón hasta la hacienda en Carmel, y quien toma la primera palabra es la mujer, quien con mucha reverencia le pide que desista de la idea de vengarse por ese hombre malvado, refiriéndose de esa manera a su esposo, no valía la pena mancharse sus manos de la sangre inocente. Se excusa de no estar presente cuando llegaron los 10 jóvenes mensajeros, y le ruega tome el presente que traía consigo en los asnos. Fue así, que Abigail evitó que se hiciera una masacre por parte de David, quien tomó el presente, y se regresó muy contento nuevamente al desierto, y Abigail regresó a su casa. Pero sin duda alguna, que aquella mujer, en ese mismo instante, había flechado el corazón de aquel paladín de Judá, y fueron muchas palabras sabias, las que aquel día salieron de la boca de Abigail. Luego de estas cosas, esa misma tarde, Nabal celebraba como rey, comiendo y bebiendo, y cuando Abigail llega hasta su casa estaba completamente ebrio, por lo cual no le comenta nada de lo que había hecho. No fue hasta el día siguiente, cuando aún estaba pasando la resaca del día anterior, y Abigail le suelta la noticia. Y sucede algo inesperado, Nabal sufre un paro cardíaco que lo dejará en coma por 10 días, hasta que muere. La noticia de la muerte de Nabal se extendió por toda la zona. El hombre rico había caído, el pecado lo había consumido, y la mano de Dios tomó venganza por sus pecados. Nos podemos imaginar, quién fue el que más se alegró por este hecho. ¿Quién más que David, ya que ahora tenía la oportunidad de tomar a Abigail como su mujer, y ella sin pensarlo 2 veces abandonó todo y se fue en pos de David, llevándose solo 5 doncellas. Esta sería la segunda vez que se le conociera mujer a David, ya que la primera había sido Mical, pero había sido entregada arbitrariamente por su padre Saúl, a otro hombre llamado Palti, quizás como represalia. Dice la Biblia, que David más adelante, tomó a una mujer de Jezreel, llamada Ahinoam, que curiosamente, así también se llamaba la esposa de Saúl, la única que se le conoció en toda su vida, aparte de su concubina Rispa. Haciendo un recuento del orden bíblico de la historia de David, nos encontramos, que luego de Keila, David había huido hacia el desierto de Zif, y se mantuvo en las peñas de Ores. Luego siendo denunciado por los zifeos, y perseguido por Saúl, huyó hacia Engadi, donde le perdona la vida por primera vez al rey Saúl. Luego de allí, es posible que haya subido hasta Ramá, para participar de los servicios fúnebres del profeta Samuel, regresando nuevamente a Zif. Es allí, donde sucede el percance con Nabal, y donde al final, se queda con la viuda Abigail, haciéndola su mujer. Aunque en la Biblia no se menciona, es muy probable que David haya tomado también la finca de Nabal, junto con Abigail, y esto incomodaría nuevamente a los nativos del lugar, los zifeos, quienes lo volvieron a delatar ante el rey Saúl en Gabaa.